buenas noches, estamos en Perspectivas, es lunes, comenzamos semana y este es su espacio de análisis y reflexión sobre los temas públicos. Belén, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, un día, pues algunos dicen de fraude, ¿no? Por el eclipse que se esperaba, por lo menos viéramos de manera parcial. Aquí en Jalisco ya se había anticipado que, bueno, el eclipse sería total solo en territorio estadounidense y que en otras partes sería parcial, sí. Pero pues no nos dijeron que casi que imperceptible, entonces mucha gente se quedó esperando el eclipse, no fue así, pero un fenómeno muy interesante, ¿no? Estoy escuchando varias cosas de los científicos, varias explicaciones a lo largo del día y me parece que es un a mí me encanta que digo que es como el quinto eclipse que me ha tocado en mi vida y cada que hay un eclipse te dicen que esto no va a volver a pasar en los siguientes 347 años y 2 años después vuelve a pasar, pero bueno, está bien. Bueno, dicen que hay un eclipse casi diario, es decir, que en todo el mundo y son fenómenos imperceptibles para el humano, pero son de estas maravillas de la naturaleza. Quienes estuvieron ahí en directo en algunas ciudades de Estados Unidos donde fue de manera total, pues expresaban la emoción, ¿no? Lo indescriptible que es estar bonito, ¿no? En un eclipse total. Pero bueno, pues ahí es el tema anecdótico de este día. Digamos, un regreso a clases accidentado. Muchos niños precisamente por este tema no fueron hoy a la escuela, pero bueno, las actividades se retomarán ya con normalidad el día de mañana. Oye, lo que eclipsó todo el fin de semana, todas las discusiones del fin de semana, Belén, fue la declaración del cardenal Juan Sandoval Íñiguez sobre esta tercera figura que se debate, la segunda que se inaugura, pero la tercera figura que se debate públicamente, arte urbano del Ayuntamiento de Guadalajara, una figura llamada, una obra, una pieza llamada El Sincretismo, que ha sido polémica, Belén, tal vez valdría la pena un poquito de describirla. Es una pieza, digamos, que tiene eso, que es, digamos, como una especie de unión de distintos estilos, y que hace honor, de alguna forma, tiene que ver con la Virgen, ¿no? Entonces, ha generado mucho debate. Esta pieza de arte urbano está en Federalismo, entre Angulo y creo que es Hospital. No sé si tenemos por ahí alguna imagen. Aquí está, mira, para facilitar un poquito esta figura. A mí me parece, Belén, más allá de las discusiones, me parece una figura bonita de visualizar. Digo, a diferencia de lo que puede ser esa maceta, ¿eh? A mí me parece que la pluma, que por cierto la acabo de ver el fin de semana. Bueno, tal vez porque yo le tengo estima a las plumas, pero y bueno, por eso me confundo. Pero en el tema de esta figura me parece que es la más rescatable tal vez de las tres. Es interesante, es una figura de Ismael Vargas. Y Belén, el debate ha sido porque el cardenal dio una entrevista con el periódico Mural del Grupo Reforma este fin de semana, donde decía que él entendía que esta obra, aprobada por el Ayuntamiento de Guadalajara, que se paga con recursos públicos, Belén, era un atentado contra el pueblo, es decir, que ofendía al pueblo. Más allá de lo que siempre ha sucedido con el personaje del cardenal Belén, con Juan Sandoval Íñiguez, que es un hombre polémico siempre, no, tampoco sorprendemos a nadie si lo decimos, pues yo diría que ha habido distintas dimensiones de discusión a partir del fin de semana. Una es si, digamos, este tipo de obras, este tipo de piezas, Belén, han sido bien socializadas y si la aprobación de este tipo de recursos ha pasado por un proceso real de participación ciudadana y social que permita, uno, definir el lugar donde se colocan estas piezas y dos, definir si incluso la pieza es estéticamente encajable con el espacio en donde se ocupa, ¿no? Que ya incluso lo platicamos con el caso de la pieza de José Force. Segundo, Belén, es el tema de el Estado laico, en el sentido de quién es el que debe de definir este tipo de arte. ¿Tienen que ser las autoridades civiles o realmente también las autoridades religiosas tendrían que tener alguna palabra cuando hablamos precisamente de este tema? Y la tercera, que es de alguna forma la dimensión política, y es que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, se está enfrentando, en unos días más estará en su proceso de ratificación de mandato el próximo domingo, y de alguna forma, Belén, se le han ido abriendo algunos espacios de discusión política, algunas decisiones que ha tenido. Estamos hablando desde comerciantes, calandrieros, pasando por algunas organizaciones de la sociedad civil, lo que han pasado en colonias de la ciudad, en barrios de la ciudad que no están de acuerdo con algunas intervenciones urbanas, y ahora se une un hombre como el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Entonces me parece que son muchísimas discusiones que todas están abiertos, ¿no? que todas están entrelazadas, y me parece, Belén, que si vamos una por una, creo que en general el proceso de definición de estas obras ha sido muy opaco. A mí me parece que si bien el arte
es hasta cierto punto, digo, tal vez un esteta aquí me diría que no, pero hasta cierto punto subjetivo. Mira, por ejemplo, a ti te gusta la pluma, a mí no me gustó, ¿no? Sí, pero lo que me refiero es que sí hay obras con calidad artística claro. de forma, digamos, objetiva, y obras sin calidad artística de forma objetiva. Y alguien que sabe de arte te lo dice, oye, sí, más allá de gustos, esta está bien hecha, como la música o como cualquier otro arte que de alguna forma quien sabe y quien conoce te dice. Y otro que ya lo habíamos platicado con el caso de José Force, es dónde está la pieza o dónde se coloca la pieza. Platicábamos que nos parecía en ese momento que la maceta no tenía nada que ver con Aranzazú, un espacio histórico de nuestra ciudad, los dos templos, es decir, un espacio muy bonito y que no veíamos demasiada relación. Belén, en el caso de la pluma tal vez un poquito más por ser la avenida Pablo Neruda y lo que eso significa. Claro. Y en este caso de federalismo, pues no me parece que esté totalmente fuera del debate, pero me parece una pieza más moderna para el entorno. Y hay que decir, Belén, que creo que el cardenal tiene libertad de expresión para decir este tipo de cosas, porque esa es otra de las discusiones. No me parece que los religiosos se tengan que callar del debate público, pero sí creo que no hay que llegar al momento en donde las autoridades religiosas sean las que definen este tipo de cosas a través de la presión pública. Hay que recordar que durante mucho tiempo definían qué películas se podían ver en los cines, qué música era la apta para escuchar, y yo creo que a un cardenal no le toca decidir si hay o no una ofensa al pueblo católico detrás de esto, porque él dice, es una ofensa al pueblo. No sé si a ti te ofendió, Belén. Es lo que justo te iba a comentar, Enrique. Al final de cuentas me parece que es una opinión del cardenal, es una opinión personal. Pero no se puede elegir en el pueblo, él no es el pueblo. Claro, y además aquí digamos que el punto a señalar es que lamentablemente, para bien o para mal, no lo sé, un líder religioso del peso del cardenal Juan Sandoval definitivamente tiene un impacto, sus opiniones en la feligresía católica. Tal vez no en todos los católicos, pero en ciertos sectores que lo que diga el cardenal, pues prácticamente es ley. Así que me parece que por ahí sí, lo primero que tendríamos que entender que es una opinión personal del cardenal, que tiene todo el derecho de hablar sobre el tema, pero sí lo que me parece que no está del todo bien es que haya una influencia directa, digamos, sobre la feligresía. Y por otro lado, Enrique, viendo la pieza ya un poquito con más detenimiento, yo me preguntaba realmente dónde está la ofensa. Hay obras que realmente tú puedes decir, bueno, sí, hay una intención de retar, de confrontar a los valores, a las imágenes, a los símbolos religiosos, pero aquí la verdad yo no encuentro dónde está. Lo que busca desde mi punto de vista hacer el sincretismo, Belén, es ilustrar un poco esta simbiosis que hay entre la cultura religiosa católica y la cultura prehispánica, que son dos aparte. Pues Guadalajara se explica a través de esa fusión, ¿no? O sea, de la simbiosis entre lo prehispánico y lo europeo, digamos, que es la religión católica. Es decir, yo la verdad es que no veo ningún tipo pues digamos, de ofensa a ningún sentimiento religioso. Ahora, incluso si el cardenal lo siente, que el derecho, digamos, a la ofensa es un derecho personal, claro. Igual yo digo algo en este momento que a ti te ofende y puede ser que yo diga, pues, qué sé, pero así es, ¿no? Claro. La ofensa es una cuestión muy subjetiva. Aún así, creo que quien debe definir eso son las autoridades civiles, que son las que elegimos para definir este tipo de cosas, para contratar este tipo de artistas, y no las religiosas que al final pues tienen que ver con una concepción de la realidad que es una concepción pública. Creo que lo que tiene que juzgar la ciudadanía de esto es si la obra es bonita, hasta ahí, y si cree que es adecuada para el lugar donde está. Es decir, si le da un valor agregado a esa zona de la ciudad, si se convierte en un símbolo. Y también, Belén, decir que tampoco hay que caer en el extremo de la susceptibilidad. O sea, seguramente alguien dirá, es que no me gusta que hagan piezas sobre algo que tenga que ver con religión. Creo que es también parte de la libertad de expresión de los artistas, Belén. ¿Te acuerdas cuando platicamos de la revista esta francesa Charlie Hebdo? Que esa sí hacía cartones que también son arte, muy fuertes contra ciertos valores religiosos, ciertos valores conservadores de la sociedad. Y a mí me parece que es parte de la libertad de expresión, de la libertad de expresión de un artista. A mí me parece una figura bonita,
que tiene un peso simbólico, más allá de decir es católico o no. Sí, no, definitivamente. Y mira, me llama también la atención, Enrique, porque una vez me parece que se pone en evidencia esta diferencia de personalidades, de opinión, de percepciones del cardenal emérito Juan Sandoval y el actual cardenal de Guadalajara, sí, Francisco Robles Ortega, quien hoy mencionaba que para él esta escultura no busca ofender a los católicos y que él quiere pensar que el artista, pues más bien hizo esta escultura no con el afán, dice él, de ofender a la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que dos visiones sobre dos personajes que están, digamos, pues casi que en el mismo nivel, ¿no? O sea, en términos de que son, bueno, un arzobispo emérito, otro arzobispo en funciones, pero sí me parece que la diferencia, Belén, en términos de sensatez de uno a otro, o sea, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, pues lo ilustra muy bien Falcón en su cartón, pues siempre ha sido un perro de presa, un perro de lucha, que cualquier cosa que no le consultan le parece negativo, que tal vez puede ser el origen de la polémica, que tal vez con otras administraciones le iban y le decían al cardenal, oye, ¿qué opinas? Claro. Oye, vamos a hacer esto, pensamos hacer esta escultura, y tal vez iban, le tocaban su puerta y le pedían permiso. En este momento tal vez ya no le piden permiso o la interlocución es con otra persona. Y en el caso del cardenal Robles siempre ha sido un hombre, me parece, Belén, sensato, más constructivo, que sí critica en otra de las entrevistas que le dieron, sí critica el proceso. Es decir, dice, ha habido un proceso opaco en torno a estas figuras, que ya lo hemos platicado, pero, como tú dices, no ve ningún tipo de violación y ningún tipo de frente en contra de los católicos. Por cierto, algunos grupos ultraconservadores están llamando a manifestación para la próxima semana, ¿no? Para manifestarse contra esta pieza, que es como, bueno, a mí me parece que sí es como en la Edad Media, ¿no? O sea, falta que estén las antorchas para quemar este tipo, cuando en realidad estamos hablando de arte, libertad de expresión, y creo, Belén, que el derecho que tienen los católicos a profesar su culto con respeto y con dignidad está totalmente asegurado en esta ciudad. Es decir, no me parece que ninguna escultura y ninguna decisión de un alcalde o de un gobernador ponga en riesgo ese derecho que tienen los católicos a sus símbolos y al respeto a su religión. Claro. ¿No? Vamos antes de irnos a la pausa, Enrique, muy rápidamente a ver un comentario que nos están enviando nuestra audiencia a propósito del tema con el que estamos abriendo hoy. Dice Beto C. y él supongo que deber devolver todo lo que ha robado desde que era cardenal y ahora sigue robando. Pregunten en San Nicolás los lunes, va por su semana. Bueno, eso es lo que dice Beto. Dicen también, R. Loya, del dinero puede opinar, claro, con argumentos y en general, y lo que sí ofende al pueblo es andar con la cruz en la frente y los niños o niñas en la mente. También nos dice Ernesto Gómez, no solo es la obra, también el dinero y lo partidista que ha sido, criticando los arcos del milenio. Se entiende el sentido por el mismo nombre, pero resulta ofensivo por dos lados, los precios y los símbolos. El debate de los precios, Belén, sí es un debate en donde tiene que haber una cierta definición para que haya unos criterios y lineamientos claros para que no sea ocurrencia del alcalde en turno o del gobernador o de la secretaria de Cultura definir cuánto cuesta el arte. Tiene que haber un consejo técnico que valide ese tipo de cosas. Vamos al corte. Al regresar platicamos con el coordinador de los diputados de MC en el Congreso, con Ismael del Toro, sobre los 51 aspirantes a presidir, a formar parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos en Perspectivas. $51 personas son las que figuran en la lista de aspirantes a ocupar los 9 espacios disponibles para la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta comisión es clave debido a que tendrá la responsabilidad de elegir a los integrantes del Comité de Participación Social y estará involucrado en el nombramiento de otros comités que sean requeridos mediante convocatorias que emita el Congreso. 5 lugares están reservados para perfiles impulsados por instituciones académicas y 4 emanados de organizaciones civiles. Además, la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso de Jalisco aprobó el mecanismo por el cual pasarán los 51 aspirantes a conformar la Comisión de Selección, mismo que se encargará de designar el Comité de Participación Social 2017. La diputada Pilar Pérez Chavira, presidente de dicha comisión, explicó que las entrevistas se realizarán durante 2 días. El viernes 25 de agosto participarán aquellos que fueron propuestos por universidades y centros de investigación, mientras que el 28 participarán los que fueron propuestos por asociaciones civiles. Pérez Chavira afirmó que en el acuerdo se está estableciendo que sean 10 minutos para que cada aspirante pueda exponer tanto su trayectoria como sus motivaciones para participar y cuáles serían sus aportaciones que ellos podrían estar teniendo a este propósito. Posterior a la exposición que ellos hagan,
tendrán la participación de preguntas por parte de los diputados. De los 51 propuestos, 18 fueron impulsados por centros académicos y 33 a través de la sociedad organizada. De ese total, serán electos 9 personas. 5 serán de las instituciones educativas y los 4 restantes de las asociaciones civiles. Bueno, y para tener más detalles de este tema, saludamos en la línea telefónica. Le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros al diputado Ismael del Toro, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, por favor, si nos pudiera explicar a nosotros y al auditorio, ¿cuáles son los tiempos que se tienen programados precisamente para la selección de estos integrantes? Mira, como ya lo señalé en la cápsula, es próximo y él haciendo las presencias de ciudadanos registrados en este proceso, que van a ser 2 pero es que también una acción en la mesa de gobernanza están que han estado participando desde el proceso para sí, no estamos escuchando adecuadamente al legislador. Si quieres, retomamos un poquito la comunicación, sí. Belén. Hay que decir que, digamos, es de pronto una especie de instrumentación compleja del sistema estatal anticorrupción. Es una arquitectura hecha por la desconfianza que tenemos los ciudadanos de las autoridades. Entonces, lo que van a hacer los legisladores de aquí al 14 de septiembre es elegir a 9 integrantes que van a formar parte de una llamada comisión de selección del sistema estatal anticorrupción. Estos 9 integrantes, que tienen que ser 5 de universidades y 4 organizaciones de la sociedad civil, van a elegir a su vez, para que veas toda la... Sí, van a elegir a 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que ahí sí, Belén, esos 5 integrantes son la pieza clave del sistema, porque el Comité de Participación Ciudadana presidirá el esquema de coordinación del sistema estatal anticorrupción. Entonces, hay que decirlo que si empiezan mal los diputados con la comisión de selección, difícilmente habrá un buen comité de participación. Y ya retomamos la comunicación con Ismael del Toro. Ismael. Perdón, Enrique, también aprovecho para saludarte, Belén, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿En qué me quedé? Así es que... sí, nos decías los tiempos. Mira, el viernes y el próximo lunes se estará haciendo comparecencias de estos aspirantes, comparecencias que serán obviamente ante la Comisión Especial Anticorrupción, pero también ampliadas, invitando a la mesa de gobernanza, en donde están ciudadanos de la academia y de la sociedad civil que van a estar haciendo en participación, como han venido haciendo en todo este proceso, para que después de estas comparecencias y que se hayan analizado los proyectos, la currícula, la calidad moral, que es, creo, la base central para este comité de selección, estemos en la ruta para que el 14 de septiembre más o menos, sin que ya sea una fecha definida, pero en esta semana se pueda elegir a este comité de selección, como ustedes bien lo han señalado, integrado por 9 ciudadanos jaliscienses, 5 que fueron propuestos por universidades o instituciones académicas y 4 que fueron propuestos por organismos de la sociedad civil, para que este comité de selección tenga la facultad de realizar todo el trabajo y concluir en la selección del Comité de Participación Social, que forma parte ya estructural del sistema estatal anticorrupción. Oye, Ismael, se registraron pues, rectores de universidades, especialistas en materia de corrupción, gente con mucho prestigio. Pues ahora sí que no hay ningún tipo de excusas, es decir, esta comisión de selección puede quedar integrada por notables, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena noticia para el Estado de Jalisco, para la integración del sistema, que haya habido esta participación, este interés, y que haya concluido en 51 nombres de hombres y mujeres. Creo que dan certeza de que hay un ejercicio de confianza en este modelo que está implementándose del sistema anticorrupción, un ejercicio de apertura del Congreso y de gran participación de actores, creo, de muy alto nivel, y que va a fortalecer a este sistema. Y como tú lo señalabas antes de reanudar esta conversación, pues los diputados no tenemos ningún pretexto para que este arranque formal ya del sistema anticorrupción con este comité de selección, pues no hay ningún pretexto para hacerlo mal. Hay personas, hombres y mujeres de alta calidad,
moral, de alta calidad social en nuestro entorno, y estoy seguro que nos van a ayudar a soportar un sistema anticorrupción que tenga involucrado a todos los ejes que deben de estar: la sociedad civil, la academia, por supuesto, la representación política que es el Congreso, para poder formar parte de este modelo en el que, involucrando a la sociedad, las autoridades van a tener la elección tanto de fiscal anticorrupción como del titular de la Auditoría Superior del Estado, los 3 integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, y pues con todo esto formar a partir de enero ya el sistema estatal anticorrupción. Oye, Ismael, una pregunta en relación a 2 de los integrantes que se registraron. Uno es rector del ITESO, otro es rector de la UNIVA, y son también religiosos. ¿Eso los coloca en algún problema para ser electos o en ninguno? No, mira, en realidad los requisitos de la convocatoria era que no fueran funcionarios públicos con una anticipación de 2 años antes de este proceso, obviamente que no militaran en partido político, que su propuesta proviniera de una institución académica o de un organismo de la sociedad civil y que acreditaran su calidad moral. No había ningún otro requisito, incluso pues a quien a lo mejor sí se le puede identificar hoy como funcionario público, esos pues a lo mejor no pueden ser considerados, pero ser parte de alguna religión o estar formando algún grupo de esta naturaleza no es impedimento alguno, y creo que en estos 2 casos que tú señalas, pues se perderá más su calidad académica al ser rectores de universidades que su filiación religiosa. Diputado, 51 personas son las que se han registrado para ocupar uno de estos 9 lugares. Si nos puede recordar o precisar, es el número más alto que ha habido, digamos, de registro en los últimos procesos que hemos tenido, tanto del Instituto de Transparencia como de las... Exacto, si nos pudiera precisar el dato. Y también pareciera obvia la respuesta, pero ¿qué marca la diferencia entre tener una comisión de selección y no tenerla? Mira, sí es la primera pregunta, es creo, cuando menos en esta legislatura, el proceso de selección en el que ha habido mayor participación. Así rápido recuerdo inmediatamente el de la Comisión de Derechos Humanos, que fueron 29, en alguno del Poder Judicial, que creo que llegaron a 33, los 51 inscritos hoy creo que reflejan un ejercicio de confianza entre los ciudadanos y el actuar de esta legislatura, y por supuesto que no podría haber un sistema anticorrupción sin esta comisión de selección. O sea, es un requisito fundamental, pero más que el requisito para hacer nacer este Consejo de Participación Social, creo que lo fundamental es que es la forma de involucrar desde el arranque a la sociedad civil organizada y poder hacer este cierre de círculo virtuoso entre los representantes populares, que somos los diputados, entre los factores de poder, que son el poder ejecutivo y las instancias que se van a crear en el poder judicial, y obviamente la ciudadanía. Entonces, tiene un nacimiento formal, porque sin este comité de selección no podría arrancar la parte de involucramiento de la sociedad, pero además tiene un elemento adicional, que es esa generación de corresponsabilidad entre los ciudadanos y los actores políticos para crear un sistema anticorrupción. Ismael, gracias por tus minutos. No, muchas gracias a ti, Enrique y Belén. Un saludo. Muchas gracias, diputado. Ahí está este asunto, Belén. La comisión de selección es fundamental. A nivel nacional, creo que los diputados hicieron un buen trabajo en esta comisión. Y me parece, Belén, que es parte importante porque ha habido un involucramiento muy claro de las organizaciones sociales, incluso de las organizaciones empresariales y de las universidades, para poder influir en este tipo de nombramientos. Es decir, es un sistema que está siendo bien protegido, bien impulsado por sociedad civil. Hay gente de muy buen peso, no me gustaría que se me fuera alguno, pero está Miguel Basdrech, que ha estado aquí con nosotros, del ITESO. Está Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. También se registró gente de peso como el rector del ITESO, el rector de la UNIVA. Estamos hablando también de Isabel Sepúlveda, columnista, el periodista Diego Petersen. Es decir, estamos hablando de gente de mucho peso, y ojalá los diputados demuestren que se puede comenzar bien
y dotar de credibilidad al sistema eligiendo a 9 pesos pesados. Sería una muy buena noticia. Y de entre ellos no pueden ser electos los que van a formar parte del comité de participación. No, es que ya el comité de participación, Belén, hay que decir, esta comisión de selección, y ya nos tenemos que ir al corte, pero la comisión de selección es honorífica. Es decir, ellos van solamente a elegir a los 9. Claro. Y se van a reunir cada vez a elegir a los 5. A los 5, sí. Y cada que se le acabe el plazo, porque son escalonados, se van a volver a reunir para elegir a un sustituto de quien se le acabe el plazo dentro del sistema estatal anticorrupción. Por lo tanto, son diferentes. La comisión de selección es totalmente honoraria y el comité de participación ya será pues una chamba de 24. Exacto, claro, una chamba con sueldos y con todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí comienza todo. Si vemos que se tuerce por este lado, va a ser difícil que tengamos un sistema estatal con dientes y con credibilidad. Así es. Vamos a la pausa, Enrique. Estamos de regreso en Perspectivas. Comuníquense con nosotros, @canal44tv, la cuenta de Twitter, o a nuestras cuentas personales, @ftousain con doble S y Belén Zapata M. Belén, no habíamos podido platicar del tema porque fue precisamente la semana pasada, los atentados terroristas. Durante el fin de semana. Durante el fin de semana en Barcelona fue el viernes pasado, sí, por eso, la semana pasada, el viernes pasado. Y bueno, ha habido posteriormente a esa fecha que fue trágica, hay que recordar, 14 muertos, centenar de heridos, medio centenar de heridos. Ha habido pues muchísima discusión sobre lo que significa el terrorismo en este momento en Europa. Entre enero y diciembre entre enero y estamos en este momento en agosto de este año, estamos hablando, Belén, de 6 atentados con el mismo modus operandi, que ha sido estos camiones que se utilizan para ir, pues de alguna forma atropellando gente, causando pánico, causando terror. Y me parece, Belén, que no hay forma, no hay manera de poder combatir este tipo de atentados. Se pueden buscar prevenir de alguna forma, pero el terrorismo se ha normalizado de tal manera que ya no necesitas ni secuestrar aviones ni nada, ¿no? Ya ahora, con el simple hecho de robar un auto, robar un camión y comenzar a conducirlo en una avenida, con eso tienes posibilidad de matar a muchas personas, ¿no? Incluso de rentar estas camionetas, como lo hicieron los terroristas de Barcelona, precisamente, y además en lugares muy concurridos y emblemáticos de las ciudades. ¿Qué calle más emblemática que las Ramblas en Barcelona? Peatonal. Con 2 laterales. Un sitio altamente turístico, no solamente de Barcelona, diríamos en general de España o incluso, sí, exacto, de Europa, del mundo. Las Ramblas es un espacio que conecta una plaza emblemática de Barcelona, que es la Plaza Cataluña, con el Mediterráneo, precisamente con el Colón. Entonces, ese corredor es transitadísimo, por ahí está el Mercado de la Boquería, Santa María del Mar, es decir, digamos que tal vez junto con el barrio gótico y el viejo puerto, las zonas más turísticas de Barcelona, y por supuesto la Sagrada Familia, que por cierto se especuló si iba a haber un atentado precisamente en la Sagrada Familia hace un par de días. Estamos hablando, Belén, de que ya había algunas muestras y siempre ha estado la zona de Cataluña, pero Cataluña, el norte de Valencia, incluso hasta una parte de Murcia, todo el corredor mediterráneo, siempre ha estado en alerta 4 de terrorismo, porque hay de alguna forma células que se llaman salafistas o radicales que se han ido asentando en algunas zonas cercanas a Barcelona, a Tarragona, a Castellón, a Valencia. Y lo interesante, Belén, es que pues esta radicalización de alguna forma había podido ser contenida porque los principales puntos de ataque del terrorismo del Estado Islámico habían sido sobre todo Francia, lo que sucedió en París en 2000, a finales de 2015, y lo que sucedió en Niza también hace algunos meses, y por supuesto Bélgica, que también ha sido atacado fuertemente por el terrorismo desde este año, desde 2017. Por lo tanto, se había bajado un poquito la alarma, la alerta en Barcelona, pero Barcelona tiene una población islámica muy, muy fuerte, tiene un barrio
que seguramente habrás escuchado su nombre, el Raval, que es uno de los barrios más radicalizados porque allí ha encontrado tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional Española, han encontrado células muy radicalizadas a través de imanes, a través digamos, de comunidades que se van formando y que van generando pues, cierto grado de radicalización. Creo que hasta cierto punto la sociedad catalana en general, la sociedad barcelonesa, había sido muy efectiva para digamos, disminuir a tal grado estas amenazas terroristas y también, Belén, es importante señalarlo, una sociedad muy integrada. Había logrado que estas nuevas comunidades se integraran, argelinas, marroquíes, y por lo tanto era una ciudad que parecía más una ciudad de paz y solidaridad que otra cosa. Entonces, bueno, lamentable. Vamos a hacer una pausa, Enrique, regresamos con más. Bueno, Belén, retomamos el asunto de los atentados. Solamente para terminar el tema, Enrique, el autor material de este atentado fue abatido hace algunas horas por los Mossos de Escuadra de Cataluña en una zona de viñedos de Subirats, que es unos 50 kilómetros más o menos de Barcelona. Sí, hacia Tarragona. Se trata de Younes Obujacob, de 22 años de edad, que ya se había sido señalado como responsable. Él vivía también en un pequeño municipio. Barcelona, como zona metropolitana, está integrado en muchos municipios. Vivía en un pequeño municipio al norte de Barcelona. Es muy interesante estar escuchando en la mañana a gente que lo conocía. Es increíble cómo se logran camuflar entre la ciudadanía y no parecen radicales. Decían, y mucha gente decía, sí lo conocimos, platicábamos con él, era un tipo pues, muy normal. Se había ido a hacer un viaje precisamente a Medio Oriente en los últimos 3 meses, que van y de alguna forma, por lo que dicen muchos testigos, los preparan para morir, los preparan porque pues, es su último acto ya para el yihadismo, de pues, consagrarse ante su Dios. Pero que en realidad pues, se vuelven personas totalmente integradas, que parece que no tienen ningún problema y detrás tienen pues, objetivos de aniquilar personas, ¿no? Y causar miedo. Señala como responsable precisamente al imán de esta comunidad donde él vivía, ¿no? Exacto, el imán. Y me parece también, Belén, muy interesante, tenemos posibilidad de platicar la respuesta política, sobre todo de la alcaldesa de Barcelona, que es una mujer admirable, Ada Colau. Sí, desde el primer minuto, ¿no? La respuesta muy buena, muy positiva y la solidaridad de la gente. El día siguiente las Ramblas estaban rebosantes, con muchísimas personas, la gente abriendo sus comercios. Es decir, creo que al miedo nada más se le puede vencer. Aquí en México con el narco o allá con el terrorismo, se le puede vencer habitando el espacio público y no cediéndolo ante los criminales, sean fundamentalistas islámicos o narcos, ¿no? Totalmente. Enrique, para pasar ya a saludar a nuestro invitado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un anuncio importante este lunes. Se esperaba con mucha expectativa y ha dicho, bueno, que va a aumentar las tropas en Afganistán porque la decisión de retirar los soldados de dicho país, dice, dejaría un vacío que los terroristas llenarían rápidamente. Y hablando en este contexto de terrorismo, bueno, veremos qué impacto tiene este anuncio, ¿no? De reforzar las tropas en Afganistán. Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique, Belén, un placer estar aquí de nuevo en Canal 44. Oye, Mario, a ver, la semana pasada otra vez empezamos a discutir sobre el dinero de partidos políticos. Es de estos asuntos que nunca se van. Incluso el gobernador del estado colocó 2 tweets en la tarde de ayer domingo, hablando del tema y diciendo ya es tiempo de avanzar. Platícanos cómo quedó el asunto del financiamiento y cuándo realmente veremos esta reducción que aprobaron los diputados hace algunos meses. Sí, bueno, recordar que en esta aprobación que hicieron los diputados, aprobaron también o dejaron ahí un artículo transitorio en el que señala que esta ley entraría en vigor hasta julio de 2018. Tal vez sí se generó una expectativa entre la población, que una vez que fue aprobada esta denominada ley de sin voto no hay dinero, con sus modificaciones, pero en realidad es que va a entrar en vigor hasta julio de 2018. Lo que hicimos nosotros la semana pasada fue aprobar el financiamiento a los partidos políticos para 2018, pero entonces tenemos que aplicar la fórmula vigente. Es lo que hicimos. No podíamos aplicar la fórmula que todavía no está vigente, ¿no? Hubo ahí un debate en el Consejo, nosotros aprobamos esta, quiere decir que se aplicará a partir de julio, es decir, en agosto de 2018, cuando se esté discutiendo el financiamiento público de los partidos para 2019, en ese momento se aplicaría la nueva fórmula. Oye, 400 y tantos millones de pesos. 440 millones para el siguiente año, para contextualizar al auditorio,
Este año los partidos recibieron 269 millones. Se preguntan, ¿por qué tanto el incremento? Bueno, la propia ley señala que en año electoral se les incrementa el 50% más para gasto de campaña. Entonces, no, digamos que en términos reales, ¿hay ahorro o no hay ahorro? No hay ahorro, todavía esta fórmula no la podemos aplicar, seguirán recibiendo lo mismo, incluso un poco más por las actualizaciones. Sabemos que en la ley anterior se actualiza con base en el padrón electoral y no con los votos de los ciudadanos. Solo hay que decirlo para quien de pronto se confunda con este tema, Mario, ustedes no aprueban el dinero de los partidos, el IEPC, es decir, eso viene en la ley. Y quien desembolsa los recursos es la Secretaría de Planeación y Finanzas, ¿no? Sí, es muy buena precisión, Enrique, porque... Les parece del IEPC le está dando dinero a los partidos, no, pues es que el IEPC eso no lo define. O como si nosotros le decidiéramos, es una fórmula, solo hay que seguirla, hay que calcular, así la dejaron los partidos, está en una disposición incluso constitucional, el presupuesto de los partidos siempre va, o sea, hay un incremento, no hay una discusión, solo es una aplicación de una fórmula. Así lo dejó el legislativo desde hace muchos años, desde siempre. Ahora esta reforma se podría aplicar si no es que la Suprema Corte de Justicia la echa abajo, en este momento se encuentra impugnada, se podría aplicar a partir del siguiente año. Sí, ahora, en este sentido creo que también sería interesante explicarle a la audiencia qué impacto tendrá esta reforma directamente en la elección del próximo año, y me explico. Con la nueva fórmula se supone que se dará una importancia una relevancia a la participación del electorado. Sí. Es decir, ¿qué tanto van a estar preocupados ahora sí los partidos políticos por propiciar una participación? Porque entiendo de eso dependerá el presupuesto que reciban subsecuentemente. No sé si estoy Sí, tendrá que ser importante para ellos, porque el siguiente año, cuando se aplique de nuevo la fórmula, que ya sea la vigente, esta nueva, la que no está todavía en vigor, se tomará en cuenta la participación electoral del proceso anterior, ¿no? Entonces ya será el proceso de 2018, ¿no? Entonces, para las elecciones de 2021 ya estará aplicando en el año electoral. Aunque en 2019 y 2020 también cambia la fórmula, ¿no? Sí, ahí porque también. ¿Son no electorales? Exacto, en años no electorales. Se hace la multiplicación por menos, ¿no? Sí, en años no electorales es por el 25% de la UMA. De la unidad de medida, ¿no? De la participación de los... Que nada más la UMA es el viejo salario mínimo, ¿no? Es decir, se tasa sobre eso, sobre el salario mínimo que ya no va a crecer. Es nada más una unidad de referencia, ¿no? Así es. Entonces, 2019, 2020 sería 20% por la unidad de medida actualizada, eso no cambia. Y en 2021 se tasará de acuerdo al nivel de participación de 2018. Así es. ¿no? Que bueno, aquí va a ser interesante, Belén, comprobar, yo tengo mis dudas, si en realidad a los partidos políticos les interesa mucho incentivar la participación para obtener más dinero público. Te lo digo porque la hipótesis me genera un poquito de debate, porque de pronto dices, si a un partido político le conviene que voten pocos para ganar una gobernatura de un estado o para ganar una presidencia municipal, tú comparas lo que reciben los partidos políticos con lo que significa gobernar un estado o gobernar una presidencia. Son 10 o 12 veces los recursos. No sé, Mario, ¿tú qué opinas? Si crees que en realidad tendrá impacto sobre el nivel de participación este cambio de reglas de financiamiento. No creo que cambie, ¿no? Yo creo que es mejor apostarle a que los ciudadanos se interesen, se informen, y con la gran variedad de candidatos que habrá, ¿no? Los partidos políticos, las posibles coaliciones, los candidatos independientes, que ellos vean un incentivo para ir a participar y elegir al que más les convenga, al que más les guste. Pero no creo que vaya a ser un factor en el que los partidos estén calculando que si ojalá saque más gente, porque eso implica yo más. Yo creo que va en función del triunfo, ¿no? Electoral. Ellos están pensando en la elección. O sea, más una estrategia política que pensando en el presupuesto. En el financiamiento. Es que si les conviene que pocos voten para ganar una elección, pues yo creo que eso no lo altera. Y viene el debate, me estaban comentando un par de diputados hace unos días que tuvimos posibilidad de platicar en el radio, Mario, me decían, ya vamos a iniciar la discusión sobre el financiamiento privado. Es decir, de alguna forma, esta reforma tiene que tener aparejado una reforma en materia de financiamiento privado. Desde tu punto de vista, ¿cómo se tendría que legislar este tema para evitar, por un lado, pues
peligros de infiltración de algunos poderes, pero por otro lado que los partidos puedan pagar sus campañas, ¿no? Sí, sin duda en esta reforma se quedó eso de lado. Actualmente solo tienen la posibilidad de recibir financiamiento privado hasta por el 10% del financiamiento público que reciben. Esto, desde mi punto de vista, es poco, ¿no? Es bajo. Se tendría que dar la posibilidad a que los partidos, a través de sus militantes y simpatizantes, reciban más financiamiento para que estos recursos privados puedan ser fiscalizados, ¿no? Hay que recordar que el financiamiento público y privado tiene que pasar por las cuentas que están fiscalizadas por el INE. Si no es así, entonces hay muchos recursos, o podría haber muchos recursos en las campañas que no están siendo reportados. Entonces yo creo que es el siguiente paso, yo creo que es positivo que siga existiendo un financiamiento mixto en este momento, y pues tendrá que ser lo que sigue, ¿no? Pero hoy por hoy no se ha podido de alguna manera garantizar que no existan recursos de procedencia dudosa en las campañas políticas. Mira, Belén, comentarte que en la última elección de Coahuila, el Estado de México, el INE ya se ha sofisticado en su unidad técnica de fiscalización. Este hecho de que se haya anulado en la elección de Coahuila, que se hayan encontrado diversas irregularidades, rebases de topes de campaña, fue a partir de la investigación que realizó el INE y no de los informes que presentaron los partidos. Hay una estrecha colaboración entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre el SAT, es decir, se está creando un andamiaje institucional que permite ir a revisar más el dinero. Me preguntarás, ¿ya está todo? No, sin duda, yo creo que todavía hay mucho dinero que fluye. Sabemos que las campañas son costosas, van encontrando los partidos y los candidatos la manera, la creatividad de darle la vuelta, ¿no? De mencionarles un caso, antes no se consideraba como gastos de campaña lo que los partidos gastan el día de la jornada. Eso es increíble. Hay recursos que se destinan a representantes de casilla, representantes generales de casilla, eso no se consideraba. El INE lo determinó en esta elección pasada, que era gasto de campaña. Ahora, más allá de que sea sofisticado, Mario, pues sigue siendo imposible casi fiscalizar las campañas, ¿no? Sí. Te lo digo porque después de lo que pasó en Coahuila, también hubo una cierta decepción de una parte de la ciudadanía con el fallo en el caso del Estado de México, porque hubo muchísima movilización, hubo muchísima compra de voto que está documentado en medios, en periódicos, en prensa. Y nos damos cuenta que al final pues tuvo que declarar ganador el INE a Alfredo del Mazo, ¿no? Bueno, a través del Instituto Electoral del Estado de México. A lo que me refiero es que todavía se necesita muchísimo en materia de fiscalización. Sí, y también distinguir que hay irregularidades que se cometen alrededor del proceso, durante el proceso, que no tienen que ver con la jornada electoral. Sí. Y ahí entra la Fiscalía de Delitos Electorales, la FEPADE, para perseguir estos delitos, ¿no? Como la compra de votos. Compra de votos, desvío de recursos públicos, ¿no? La intervención. Pero esos son rebases de topes también, ¿no? Los rebases de tope los revisa el INE, ¿no? Pero eso no tendría que ser. O sea, los recursos públicos, recursos de programas sociales, compra de voto, eso no es materia del gasto ordinario de la campaña, eso es un delito, ¿no? Claro. Esos recursos pueden configurar un delito electoral. Oye, Mario, este fin de semana habrá ratificación de mandatos para algunos alcaldes en Jalisco, se llevará a cabo este proceso. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana rechazó algunas solicitudes para la revocación de mandatos. ¿Cuántas y por qué? Son distintas, ¿no? Las ratificaciones de mandato están en algunos reglamentos de los municipios y se promovieron 28 en los pasados días, 28 revocaciones de mandato. El día de hoy rechazamos 22, 6 de ellas por presentarse de forma extemporánea y el resto, las otras 16, por no alcanzar el número de firmas. En este momento se encuentran todavía 6 en estudio, ¿no? Que podrían cumplir con el número de firmas. Hay que verificar si cumplen con el plazo en el que se deberán entregar y se podría proceder a lo que continúa en este trámite, que es enviar las firmas para que las valide el INE. Si el INE nos dice que la cantidad de firmas que se necesitan son vigentes, válidas y son ciudadanos de ese municipio, nosotros enviaríamos al Tribunal Electoral para que él verifique si la causal que están invocando se ajusta a lo que dice la ley, para que pueda declarar la procedencia del mecanismo. Nos lo regresan y nosotros estaríamos organizando un ejercicio de revocación de mandato. ¿Cuántas rechazaron? 22. ¿22 rechazaron? 22. ¿Que eran promovidas por quién? No sé exactamente por quién, pero eran gobiernos municipales, principalmente gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional,
Si mal no recuerdo, hay algún gobierno del PRD. Pero, ¿y las 6 que todavía...? Pero, y uno de Movimiento Ciudadano, que es el caso de Tlaquepaque. ¿No? ¿Y de las 6 que quedan, recuerdas de qué municipios están haciendo las solicitudes? Sí, queda Talpa, Chapala, Mexticacán, La Manzanilla, Ameca y Tlaquepaque. Son las 6 que quedan todavía en estudio. Sí, pero no ves, Mario, y entiendo que tal vez no ustedes en la mesa del Consejo no hagan ese análisis, ustedes tienen que ver si procede o no, pero ¿no ves que están partidizando los instrumentos? O sea, que son los partidos políticos quienes están moviendo ciertas firmas para poder colocar a algunos alcaldes en problemas y que no hay causales tan claras. Pudiera ser que sí, Enrique, pero creo que el mecanismo está diseñado también para que no proceda cuando es nada más la intención de un grupo político, de un partido, de la oposición. Por eso tiene diversos candados. El primero es el 5% de firmas, pero tiene que participar en la misma cantidad de personas que participaron en el proceso constitucional donde se eligió al gobernante. Entonces, eso garantiza... Sacar la mitad al menos, más o menos, de la gente a votar, ¿no? Pues sí, la participación anda entre el 50 y 50. O sea, lo veo complicado porque basta con... municipios muy pequeños sí se puede, ¿no? Probablemente sí, pero yo creo que este mecanismo está diseñado para que se utilice cuando hay un repudio generalizado sobre la autoridad, cuando realmente hay una indignación incluso de la gente que votó por esta autoridad, por este gobernante y diga, se tiene que ir, ¿no? En ese momento se activa. Ahora, las solicitudes las estarán presentando, yo creo que eso lo veremos comúnmente, ¿no? Que partidos políticos intenten, pero hay diversos filtros para que esto no ocurra y se preste para en el golpeteo, la grilla, ¿no? Una estrategia de campaña y se pueda revocar el mandato de alguien nada más porque un partido de oposición se organizó, ¿no? Pudiera haber sido una buena fórmula si lo que está convocando actualmente los municipios o los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, pero con la intervención del Instituto Electoral, es decir, que hubiera facilitado, por ejemplo, las urnas electrónicas para el fin de semana. Bueno, ahí son dos cosas distintas. Las urnas electrónicas siempre están disponibles para cualquier ejercicio. Pudo haber sido uno de ellos o como nos los han pedido en diversas ocasiones. Pero ya la parte de la calificación del ejercicio no lo podríamos hacer nosotros. Ellos tienen un reglamento muy claro. Es un consejo municipal. Nosotros no hubiéramos podido intervenir en esa parte. ¿Cómo ves la desconfianza de algunos municipios con el IEPC? Que dicen que no confían en el IEPC y que les parece un órgano partidizado. No, yo creo que es infundada, incluso si te refieres a municipios... Sí, que han dicho que cuando se les pregunta, oye, ¿por qué no se apoyan en el IEPC para realizarlo? Responden eso, que les parece que son órganos partidizados, como el IEPC. Bueno, ahí está el resultado de la elección donde ese mismo gobierno emanó, no hubo impugnaciones, salieron estos mismos gobiernos victoriosos de una contienda que organizamos nosotros. No veo que tenga fundamento, las razones deben ser otras, ¿no? Los ejercicios de elección y los ejercicios de mecanismos de participación social no han tenido mayores señalamientos, ¿no? No en este momento, no en este consejo que se haya tachado al instituto de parcial. Oye, Mario, también aprobaron una consulta más sobre ciclovía, ¿no? Sí. Este caso en Ciudad Guzmán, ¿no? En Ciudad Guzmán se promovió y se está organizando. Posiblemente sería ya en una semana, en un par de semanas, la consulta. Pero entiendo que la pregunta es más sensata que la otra. Ya no se pregunta si debe permanecer o no la ciclovía, sino qué opinan. Y también ahí hubo un problema. Si era carril confinado o si en realidad era un carril, algo así, ¿no? Sí, es que nada más se balizaba. Exacto, es eso, ¿no? Entonces se va a consultar. Pero entonces se consulta nada más cómo se hace la ciclovía, pero no la ciclovía en sí. Exacto. Bueno, y esta tiene también una diferencia, se organiza junto con el gobierno municipal, que la ley lo permite. Perfecto. Ahí está. Mario, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo platicar contigo. Enrique, nos vamos. Hasta el miércoles. Miércoles 9 de la noche.